Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que aquí puedas encontrar esas herramientas de apoyo para transitar tu proceso de duelo. Esto es Duelo Respetado. Hoy nos acompaña Maggie Padilla. Ella es nutrióloga clínica, tiene una especialidad en nutrición perinatal y pediátrica, pero además es la responsable de selección de donadoras en el Banco de Leche Humano en la Secretaría de Salud Guanajuato y es egresada a muchísima honra de la primera generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Bienvenida, Maggie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Geo, muy bien y un placer estar aquí contigo y pues platicar un poquito sobre este tema que venimos trabajando ya. Es muy importante y con el que hay muchos mitos, pero me gustaría que vayamos aclarando conceptos. Primero, ¿qué es un banco de leche humana? Ok, el banco de leche humana o los bancos de leche humana pues no tienen mucho, vaya que surgieron como tal como institución, se puede decir en cuestiones pública, sino tiempo atrás ya se venían haciendo este tipo de, vamos a llamarle como donaciones, pero era a través de nodrizas, ¿no? Entonces desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, 1800 por ahí, 1400, incluso ya había nodrizas y ante la necesidad por bebecitos que nacían prematuros, pues se llevaba, ¿no? Conforme pasan los años, pues se va modificando este tipo de terapias, ahora sí, al ver que pues la leche materna o leche humana pues tiene muchos beneficios comparado con otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces fue evolucionando, para aproximadamente aquí en México tendremos a lo mucho unos 20 años que empezaron los bancos de leche. El primero fue en la Ciudad de México, en el INPE como tal, y pues nosotros como banco aquí en el estado de Guanajuato 3, pero es un centro, vaya, ya especializado en donde se recibe leche humana de donación de mujeres que están en etapa de lactancia, que tienen excedentes de leche, que los donan a precisamente a este lugar llamado banco, donde nosotros procesamos esta leche, se hace análisis de esta leche para que sea segura para los bebés que reciben pues gran alimento, que no solamente ese alimento funciona como medicamento, incluso la leche materna como tal, a los bebés que son más vulnerables, que son bebés que se encuentran en las terapias intensivas neonatales. Hablamos desde prematuros, 800 gramos, 700 gramos, bebés que son operados, que tienen una cirugía mayor, llamamos principalmente de tracto gastrointestinal, bebecitos que tienen un peso menor a 1500 gramos y que obviamente detrás de todo de la implementación de leche humana pasteurizada, que es el producto final que tenemos, hay demasiados estudios, ¿no? De los beneficios que tiene precisamente. ¿Y de dónde obtenemos la leche materna? Pues obviamente de mamás que propiamente tienen excedentes. ¿Qué requisitos hay en condiciones regulares, una mamá con un excedente? ¿Cuáles serían los requisitos para cubrir, para yo poder ser donadora? Bueno, los requisitos aquí que estamos manejando como tal en el estado de Guanajuato es que la madre esté dentro de los primeros 20 meses. Lo ampliamos, bueno, lo reducimos a 20 meses de práctica de lactancia. Estamos hablando más o menos un año 6 meses, un año 8 meses, para tener un lapso de 4 meses, cuando cumpla la mamá los 24 meses, que son los 2 años, pues puedan donar por lo menos un mes, ¿no? Estamos hablando, o 2 meses. Entonces, que esté en el periodo de lactancia, que sea una mamá sana, que tenga hábitos sanos, que si está consumiendo algunos medicamentos, pues se evalúa precisamente que esos medicamentos sean compatibles con la donación como tal, que esté llevando, vaya, un control, un monitoreo, se puede decir en general, de su salud, tanto médico, y por parte del banco, damos un monitoreo nutricional y sobre todo que estén dispuestas a donar el excedente, y eso nosotros lo evaluamos porque muchas están con la iniciativa, vaya, de donar, pero no tienen excedentes
y pueden llevar a prácticas como para sobreestimular y que puedan dañar incluso. Entonces se evalúa propiamente que haya ese excedente, ¿no?, de leche y que estén dispuestas a someterse a pruebas de laboratorios. Se descartan enfermedades infectocontagiosas que vienen siendo VIH, sífilis, hepatitis B y C, y sobre todo que en el último año no se hayan hecho tatuajes, que no se hayan hecho perforaciones, procedimientos que llevan como tal como acupuntura o de riesgo de agujas, se evalúa obviamente al momento de la entrevista, y que no hayan tenido transfusión sanguínea. Exacto, súper importante. Ahora, esto sería en condiciones donde yo estoy lactando a mi bebé, pero ¿qué pasa con las mamás en duelo? Hemos visto que es un tema donde vivimos mucha discriminación, donde no se nos da oportunidad, y algo que me han escuchado en muchas ocasiones. Jalisco y Guanajuato son punta de lanza en este sentido, porque son lugares donde hay estos protocolos para poder acompañar a estas mamás y poder ver la posibilidad de que sean donadoras si ellas así lo deciden. Entonces, ¿qué pasa en estas condiciones, Maggie? ¿Son los mismos requisitos? ¿Cómo es el procedimiento para donar la leche? Cuéntanos. Sí, bueno, me gustaría aclararle el aspecto que pues toda mamá que tiene su bebé en la terapia intensiva, pues está grave el bebé, es una situación de salud donde el bebé está luchando propiamente por su vida, toda la cuestión médica que hay alrededor. Entonces, quieras o no, desde ahí la mamá está manejando un duelo, entonces, porque no sabe precisamente si, o sea, hoy está bien el bebé y mañana se complica y son altibajos. Entonces, desde ese momento, lo que manejamos en Guanajuato es la red de lactarios que tenemos, en donde la mamá obviamente nace precisamente su bebé, y podemos tener esos, pues se puede decir finales, ¿no? Un bebé que entra a terapia intensiva y que la mamá sigue con su proceso de activación de hormonas, salida de leche, y que por lo tanto se da ese acompañamiento, o podemos tener este desenlace donde desafortunadamente fallece el bebé. Ambas están viviendo un duelo, una por ya totalmente pérdida y la otra pues donde el bebé está, y de las dos se puede recibir leche. ¿Sale? De la mamá que tiene su bebé en la terapia, que se está acumulando en el lactario y que muchas veces esos bebés están en ayuno, y la mamá que desafortunadamente perdió a su bebé y que los requisitos para ambas mamás son los mismos, Geo. La única cuestión con las mamás que están en duelo, precisamente que perdieron a su bebé, es que hacemos un trabajo en conjunto. Toda mamá que nos llega a nosotros como tal es una mamá que tiene que estar en compañía, tiene que estar llevando una terapia, tiene que estar llevando acompañamiento psicológico, claro, en este caso tanatológico también, dependiendo del personal que tengamos. Eso es algo que tenemos que trabajar en el medio público, tener más formadores en este tema como tal, que lleven un acompañamiento. Sabemos que el acompañamiento precisamente es ese momento que está en el hospital, y sobre todo darle a conocer a la mamá cuáles son sus opciones, Geo, ¿no? Muchas mamás se pierden y no me ha tocado a mí hasta ahorita ver el vendaje de pechos, pero me he enterado de casos como tal, pero sí he visto de que es la pastillita para omitir la producción de leche, que muchas veces no se le pregunta a la mamá. Y algo muy importante que estamos tratando de crear aquí en Guanajuato es decir, ¿qué es lo que quiere la mamá? Al final de cuentas, la decisión de ella, y la donación es una opción. La mamá toma la decisión. Tú como trabajador, en este caso trabajador de salud pública, le ofreces, ¿sabes qué? Hay dos opciones, porque el proceso fisiológico es otra cuestión, eso que tenemos que orientar a las mamás, ¿no? O sea, hubo una pérdida, pero el proceso fisiológico de la lactancia va a tener su curso. Exacto. Exactamente, entonces la tienes que orientar, y es obvio que las mamás van a poder tomar, están en un momento sensible, pero aunque estén en un momento sensible, cuando las orientas, hasta respiran un poco, porque ¿cuál es tu decisión? Por ahí leía hace unos días, es un artículo que decía, bueno, es un metaanálisis, ya se está haciendo toda una cuestión de estudios, precisamente en duelo, es del 2019, en donde específicamente estudian estas cuestiones de la cuestión psicológica, psicosocial, vaya, y es muy sorprendente ver que
que el proceso de extracción y de donación lo manejan como un ritual, ¿no? Incluso por ahí asumen en ese estudio que las mamás asumen esta identidad de donación de leche de manera temporal con el objetivo o con una manera de reconstruir sus identidades que fueron lastimadas, ¿no? Como el de mamá, como el de una mujer sana, y que sobre todo sirvió para otorgarles el derecho de esta parte de madres en duelo y darles identidad a esta pérdida. En este rol que lleva todo el proceso, porque el inhibir una lactancia a través de un método farmacológico sin consentimiento de la madre sigue siendo muy agresivo. Mamá tiene derecho a decidir, y aquí quiero hacer mucho hincapié que un proceso de lactancia puede iniciar aun cuando el fallecimiento es en el vientre, aún con pocas semanas de gestación. Desde luego, pues a lo mejor no va a ser una donadora, como hemos visto algunos posts o algunos reportajes, donde donó un congelador con no sé cuántos miles de litros de leche. O sea, quizá no va a ser ese el caso, pero sí va a haber un proceso y se necesita acompañamiento porque estás asustada, porque además, y aquí hago mucho hincapié, se hace grandes eventos, se pinta todo el mes de octubre de rosa, y es como si solo fuera ese mes. Y se habla de todos los beneficios, por ejemplo, en la Semana Mundial de Lactancia, ¿no? Todos los beneficios de la lactancia para prevención, incluso como de cáncer de seno, pero si tu bebé fallece, entonces no. Entonces es como si todos estos beneficios también hubieran fallecido, cuando no es así, cuando se puede dejar un precedente de una mastitis, de una dificultad para establecer lactancia con otros hijos, que incluso si está en tándem, una lactancia en tándem y le das medicamento, pues no solo fue este proceso, sino también te cargaste el otro proceso con su otro hija, con su otro hijo. Entonces es algo mucho más complejo que solo, señora, abra la boca y tenga la pastilla. Y me alegra, Maggie, de verdad me llena de esperanza que no te han llegado casos de mujeres con pechos vendados, pero sigue siendo una práctica que es terrible, que debe de erradicarse sí o sí. Me llegan casos donde por un mes no me dejaron quitarme las vendas, por un mes, por Dios, por un mes, o sea, ay. Y ves todas las consecuencias, ¿no? Y entonces es como, oye, pues vete a checa que no haya una bolita, un bultito, hay que hacer una ecografía, o sea, ¿por qué? Porque sí puede haber una obstrucción o algún indicio, ¿no? Es por eso. Incluso pues llegan a urgencias, Geo, eso sí me ha tocado, mamás que pierden a sus bebés y llegan a urgencias por un dolor físico, o sea, y esa es la parte como de concientizar, o sea, es una mamá que trae un dolor en el alma, que tuvo la pérdida, que lo está apenas como tratando de ir asimilando, que no es fácil y que aparte es un dolor físico, o sea, es una mezcla de dolores y que precisamente se trata de ser esa parte empática y decir, ¿sabes qué? O sea, como tú bien dices, no va a ser una mamá que va a tener exento, me va a seguir donando 5, 6, 7 meses, porque el objetivo no es sobreestimular, ¿no? Hay que aclarar como que en esa parte también se le llamamos nosotros extracciones de descarga, y ese es precisamente lo que se lleva ese seguimiento con esa mamá de duelo, es decir, ¿sabes qué? Tienes que descargar, ¿por qué? Porque hay un dolor físico que no se va a ir por más que vendas los pechos, o sea, sigue ahí, y sobre todo, si es una mamá que tiene que tiene producción alta, pues imagínate, ¿no? Dolor físico, dolor en el alma, o sea, llegan a urgencias. Porque a veces llegan ya con ustedes con fiebre. Exacto. Entonces, o sea, ya llegan con una mastitis y dices, o sea, ¿en qué momento dejaste? Y cuando ya entrevistas a la mamá, es muy triste escucharlas decir, es que no me dijeron nada. Exacto. Y es parte de lo que se está promoviendo en la iniciativa de Ley Cunas Vacías. O sea, infórmame cómo es el proceso. Y yo decido, si yo digo, dame la pastilla porque es lo que quiero, está perfecto y todo nuestro apoyo. Yo quiero hacer una inhibición fisiológica solo como medida de confort y con lo que extraiga quiero hacer una joyita, quiero hacer un jabón o quiero tirarla, perfecto. Yo quiero ser donadora, perfecto. Pero aquí el tema es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te gustaría? Y para eso se necesita contención, acompañamiento y soporte.
Sí, hay de pronto algunas objeciones respecto a la donación, porque yo creo que la gente, especialmente médicos, se imaginan que o que estas mamás van a durar 5 años donando leche. Y la realidad en los casos que he acompañado son 2, 3 meses, 4 es como, wow, ya duré muchísimo, porque es el tiempo que yo necesito, porque la verdad, pues hay que tener una rutina, hay que estarnos ya sea manualmente o con un extractor, sacando la leche, empaquetándola, congelándola. En el caso de ustedes, en el caso Sí, de Jalisco, pues van a tu casa, haces los intercambios de las bieleritas, y llega un momento en que dices, estoy en paz con esto, o sea, ya no quiero seguir donando, ya. Pero no, exacto, no es porque una son cuestión por años. eso. Y es una cuestión de, como te digo, o sea, todas nuestras mamás que en algún momento, pues a lo mejor falleció el bebé que estaba en terapia y falleció desafortunadamente, pues llevan este acompañamiento como tal con psicología, ¿no? Es importante ir monitoreándolas, sobre todo que ellas se sientan, acompañadas y a nosotros como personal de salud, como tener esa cautela de cómo tratar de que no vaya evolucionando, vaya si el temor, bien lo dices tú, de muchos médicos, la frase típica es que no lo va a superar. Y digo, Exacto. ¿y quiénes Desde somos ahorita nosotros para definir eso, no? O sea, ¿cómo sabes? Yo te voy a decir las mamás que hemos tenido que han donado su leche mientras su bebé estaba en terapia y que no se solucionó, o sea, que el bebé pues falleció o incluso que falleció y que las mamás les ayudamos precisamente a esa extracción para aliviar ese dolor, todas sin excepción, Geo, han dicho precisamente que les ayudó y los estudios que hay en referencia a esto, que les ayudó como a visualizar. Hay muchas mamás a lo mejor en la cuestión pública que no vieron a su bebé y es una manera de decir, bueno, y que sobre todo ellas te dicen, bueno, ya no fue para Miguelito, no para Miguel, fue para un bebé a lo mejor, y las hace como aterrizar precisamente esto, en decir, bueno, no solamente, o sea, me quedo con un dolor, pero sé que puedo ayudar. Y no solamente en las mamás, Geo. Yo tengo por ahí una foto y nos compartió una de nuestras, que fue nuestra donadora, es una foto de agradecimiento con su pareja, ¿no? Porque el papá también sufre y es algo No, no, representante, es y una necesitas el ayuda. apoyo familiar. Exactamente, y llevan obviamente, como digo, su seguimiento. Y bien dice, son mamás que en un mes, por las cuestiones, eso sí, aclaro, de toda la cuestión de higiene, de cómo llevar la extracción, es igualito a como cuando una mamá es donadora por excedente. Son las mismas condiciones, Sí, son los mismos requisitos. indicaciones, exactamente, y lo que únicamente se va dando, a lo mucho tenemos un mes, porque sabemos que hay altibajos, Ujú. y nos han donado 1 mes y medio, 2 meses, sabemos que va, y vamos observando que va la Sí, va disminución de la producción de disminuyendo. leche se va dando poco a poco porque cada vez son menos frascos y más que como donación, como tú dices, es esa parte de acompañamiento, de que la mamá se sienta acompañada y que obviamente si está ayudando, pues se sienten mayores, reconfortante para ellas. Exacto. Ahora, ¿qué pasa, Maggie? Porque fue un tema que dentro de la pandemia se hicieron muchas investigaciones. Por ejemplo, cuando empieza el tema de la vacunación, bueno, se solicita leche materna para hacer como todas estas investigaciones y cómo podemos inmunizar a los bebés a través de la lactancia y que si todo el proceso de investigación, pero al final, pues se toma leche que pudiera darse a un bebé en USIN o a un bebé con unas condiciones especiales, pero bueno, hay que quitar esto para poder hacer las investigaciones. ¿Qué pasa también cuando a lo mejor mi leche por X, Y o Z no es apta para que sea para consumo de un bebé? ¿Se puede usar para investigación? Sí, la leche incluso que no pasa, por ejemplo, los
requisitos de calidad o los puntos claves de calidad, acidez, por ejemplo, podemos utilizarla precisamente para investigación, sobre todo para saber, por ejemplo, tiempos de congelación y todas estas cuestiones que nos va a ayudar obviamente con otra leche. También hay otras opciones, obviamente, que la mamá muchas veces se acercan a nosotros como banco de, oye, ¿qué puedo hacer con mi leche? Hay unas que deciden no donarla, pero ¿qué puedo hacer, no? Y el punto es darles también esas herramientas que pueden hacer precisamente ellas con esa lechita, ¿no? Bien tú lo decías, ya hay joyitas que se hacen, hay o sea, jabones, incluso ahí mismo en el banco nos hemos adiestrado un poco porque hay mamás que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya nada más me saco 10 mililitros y yo sé que no es la cantidad y decimos, bueno, puedes hacer estas opciones y dentro, cuando no pasan, te digo, la calidad, sí podemos aplicar muestras para hacer esos estudios de la leche y que la leche siempre se le va a hacer los análisis necesarios. Exacto. Entonces, aquí en resumidas cuentas, siempre va a ser útil, ¿sí? No Claro. descartemos porque, no, es que esta mamá estuvo en terapia intensiva, vamos a suponer que fue una preeclampsia, su bebé lamentablemente falleció, ella estuvo con mucho medicamento, ya descarté por eso que pudiera donar su leche. Híjole, pues creo que hay opciones, siempre hay opciones. El ser humano. Y algo que me gustaría agregar, Geo, es de que, por ejemplo, en estas mamis que perdieron a su bebé, o sea, nos donan calostro, ¿sabes? Para nosotros así calostro y leche de transición. Sabemos que los 15 primeros días, fisiológicamente el cuerpo, eres una llave de leche. Entonces, obviamente también es rescatarle decir, o sea, esta mamá pues está en duelo y podemos rescatar. De hecho, los calostro y transición hemos tenido pues muchos auge por leche de mamás que pues tienen a sus bebés en terapia, ¿no? Y que están fluctuando, porque normalmente cuando se acercan ya a la donación mamás de bebés sanos, vamos a llamarle así, que están en casa, pues es leche madura, ¿ya? Y en las terapias lo que necesitamos fuertemente es un calostro, o sea, necesitamos de todos los tipos de leche. Pero en una mamá que falleció su bebé, bien tú lo decías, puedes empezar con un precalostro y todavía tienes a tu bebé adentro. Entonces, eso también para nosotros es oro, así le llamamos, es oro totalmente para obviamente para bebés que se encuentran en las terapias. Ese es el punto, porque finalmente cuando eres donadora porque tienes un excedente, pues ya pasó, ya estamos hablando de la leche madura. Exacto. Pero esta leche de transición, este calostro es fundamental y se me hace muy cruel que se les niegue esta posibilidad, no solo a estas mamás como parte de su proceso de duelo, de sus rituales, de su reconciliación con el cuerpo, sino también como parte de negarles a estos bebés la posibilidad de recibir esta sustancia que viene desde el amor, porque aquí es importante que aclaremos, Maggie. Muchos médicos, uno de sus argumentos es que va a transmitir el dolor, es que va a transmitir toda la tristeza. A ver, esta mamá no va a estar brincando de felicidad, desde luego está triste. Pero lo que le mueve a la donación, recordemos que la donación es un acto altruista, no es una compraventa, ni mucho menos, es un acto altruista. Entonces, partiendo de esto, lo que me mueve a mí a donar es el amor. Y no hay fuerza mayor en el mundo sanadora que el amor. Y yo creo que las que tienen las palabras claves son las mismas mamás, ¿no? O sea, para ellas, ¿qué ha sido? Porque sí hay mucho temor, lo puedo decir así, con el personal de salud en general, decir precisamente eso, ¿no? Estás transmitiendo energía, o no le llaman, o algo, o mucho dolor, como dices, pero dices, bueno, no lo creo 100%, lo manejan mucho y cuando ven que no logran por esa parte ya se van por el aspecto psicológico. Y es lo que te digo, ok, vamos a llevar un tratamiento o un acompañamiento. Así es. Somos psicólogos, ¿sabes? Está el psicólogo ahí, él va a su seguimiento y precisamente es esa compañía. Y te digo, a la fecha, incluso en España, que es donde más ha llevado este auge de donaciones en pandemia, son los estudios que hicieron en España, donde el mantenimiento de los bancos de España fue a través de mamás donadoras en duelo.
Así es, tal cual, o sea, tal cual. Por aquí tenemos un par de episodios con Olaya Rubio, donde se habla, ¿no? De todo este movimiento tan fuerte que está allá, que incluso es algo que no hemos logrado aquí en México y no pierdo mi esperanza, Maggie. Desde la agrupación de bancos de leche humana en España es que se dan los trípticos. O sea, ya no es como por cada secretaría, por cada estado, por cada provincia, es a nivel país se entregan estos trípticos. Y aquí todavía sigue habiendo este prejuicio de, no, a estas madres no se les va a recibir esta leche. ¿Por qué? Porque lo digo yo, punto. Falta mucho por hacer, créanme que seguimos trabajando, creando conciencia. En Monterrey también tengo una mamá que es donadora y que ha sido muy lindo el proceso y que le han recibido su leche. Entonces creo que poco a poco se van moviendo las conciencias, pero sí necesitamos primero más bancos de leche, porque eso es una realidad, May. No todos los estados cuentan con bancos de leche. Estoy hablando que Jalisco, que es un estado muy numeroso, no sé cuántos hospitales, por ejemplo, regionales hay en Guanajuato. Aquí, si no me equivoco, son 32. Y solo hay un banco de leche. Es muy poco. Es muy poco. Sí. Mínimo tendría que haber 2 en el estado. ¿Por qué? Porque Banco de Leche Jalisco, Banco de Leche Guanajuato surte a todo el estado. Tiene una emergencia, necesitan, ahí va. Hospital particular necesita leche, ahí va. Entonces sigue siendo muy reducida la cantidad de estados en la República Mexicana que cuentan con bancos de leche humana. Y si le sumamos estos bancos que hay en algunos estados, tienen todavía este prejuicio de no recibir simplemente porque es una mamá en duelo, sin navegar en todas las opciones que pueden brindarle, sigue siendo todavía un trato donde siento que nos excluyen dentro de la maternidad de brazos vacíos, porque finalmente sí hay mucho beneficio cuando yo decido cómo manejar. Farmacológico, fisiológico, donación, creación de recuerdos. Me ayuda a reconciliarme porque finalmente siento que mi cuerpo no funcionó, que algo está mal en mí, que quizá no sirvo para esto. Y el poder contribuir de esta forma es un acto de amor, pero también es un acto de reconciliación que nos están negando por miedo. Por miedo y por falta de protocolos, exactamente. Exacto, por eso seguimos con todo en esta forma de ir creando conciencia y de ir moviendo por los estados, si a nivel federal aún no se brinda, pero sí por los estados, y me atrevo, insisto, a decirlo porque son con quienes yo estoy muy en contacto, pues Jalisco y Guanajuato pues vamos de la mano en estos procesos, y seguramente hay otros estados que donde también se esté avanzando mucho y me alegra, pero en estos casos es como donde estamos directamente, que yo aprecio muchísimo toda la labor tuya, toda la labor, todo el equipo, Alfredo que confió, y por supuesto en el equipo Pilu que siempre ha estado como muy puesto ante estas lactancias diferentes. Maggie, vamos cerrando, vamos haciendo un cierre de nuestro episodio de hoy. Ya vimos qué necesitamos a nivel clínico, como personal de salud, qué necesitamos como sociedad, porque no puedo hacer una donación o no puedo hacer una inhibición fisiológica sin sostén, o sea, no puedo estar sola en estos procesos, tengo que tener una red de apoyo. ¿Qué necesitamos desde tu experiencia, tanto dentro de tu área profesional como consultor en duelo? ¿Qué necesitamos como sociedad para concientizarnos ante este tipo de lactancia? Primero, pues sería como, pues precisamente decías, la red de apoyo, ¿no? O sea, visualizar qué es las pérdidas, pues hasta cierto punto yo puedo decir que te vas a enfrentar a eso, que puede ser hasta incluso normales, y que el proceso es normal, porque siento yo que lo hemos como acobijado en el aspecto de que no se habla, no se toca, nadie dice nada, se oculta, y que precisamente nadie voltea a ver a esa mamá
a esa familia, a ese papá, y que al primero es eso, quitar eso, hacerlo visible, que es como el término adecuado, hacer visible estas pérdidas y que sobre todo darles esa opción a las mamás, a las parejas, incluso al papá y mamá, cuáles son sus opciones, y del otro lado nosotros como profesionales de salud, desde que ellos toman la decisión y no precisamente nosotros somos una guía. Exacto, importantísimo. Aún en el momento más difícil tenemos toda la capacidad, y más con sostén, con compañía, con apoyo, para tomar decisiones con lo que en ese momento consideramos que es lo mejor. Maggie, Exacto. muchísimas gracias. Gracias por compartirnos. Gracias por tu empatía ante estos procesos de duelo. Gracias por acompañar y apoyar a estas mamás que sin duda ya la vida ha sido muy fuerte, muy cruel la experiencia, pero poderse topar con personal empático aligera mucho el dolor, ayuda a no sumarle más a lo que ya está presente. Gracias por tu compañía, Maggie. Ya sabes, cuando quieras eres más que bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Geo, y nada más me queda decirte, pues, gracias, y ha sido una experiencia muy hermosa y muy orgullosa yo de haber tomado diplomado, ser esta primera generación y abrirme los ojos a otra parte, ¿no? O sea, ver mi trabajo desde otra perspectiva. Muchísimas gracias, Maggie, muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, recuerda, déjanos en los comentarios, ya sea en donde escuchaste el podcast, si la aplicación te lo permite, o déjanoslo en las cuentas de Instagram, de Facebook. Recuerda, nos encuentras como duelo-respetado, duelo-respetado-podcast, donde podrás ahí dejarnos comentarios. Puedes dejar incluso si tienes inquietudes, preguntas, que podemos hacerle llegar a Maggie con muchísimo gusto. Y ayúdanos a compartir esta información, porque falta difundir sobre este tema y que se empiecen a derribar mitos. Te agradezco tu compañía, gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos en una próxima edición. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.